Después de tantos años desde mi graduación, nunca pensé que me reencontraría con Jonathan de esta manera. Mientras servía la bandeja de frutas, mantuve la cabeza agachada, temiendo que me viera la cara. Charlotte se sentó a su lado. Una combinación perfecta de talento y belleza. Camarero, por favor, corte la naranja. Jonathan me llamó y le di la espalda, cortando la naranja en trozos. Hace mucho tiempo, cuando disfrutaba mucho de las naranjas, Jonathan siempre me las cortaba. Tenía una habilidad excelente con el cuchillo y podía cortar cada pieza de tamaño uniforme. En aquel entonces pensé que me quería. Más tarde me di cuenta de que era solo su costumbre. Cuando cortaba naranjas pensaba en todo menos en mí. Habían pasado 4 años desde nuestra última vez, como si hubiera pasado media vida. De alguna manera, los invitados empezaron a hablar de sus romances de la época escolar. Se dice que Jonathan tuvo novia durante 4 años, durante su época universitaria. Jonathan tarareó en respuesta. Es maravilloso, durante años, una época universitaria completa. Jonathan no respondió. La persona se sintió un poco incómoda e intentó charlar un poco. Después de 4 años, debe ser difícil de olvidar, ¿verdad? El silencio es como un río tranquilo. Después de un tiempo indeterminado, Jonathan sonrió con dulzura. Para nada. Con que Jonathan no la odie es suficiente. Explicó Charlotte con naturalidad. Jonathan y yo íbamos a la misma escuela, en aquel entonces era realmente. Ay, pobrecito. Si no fuera por mi exnovia, ¿nos habría costado tanto reunirnos? Así es, Charlotte es una gran estrella. Por muy buena que sea una exnovia, ¿puede compararse con una estrella? El ambiente se animó de nuevo. Me apreté el ala del sombrero, queriendo irme rápido. El cuchillo de fruta me cortó la mano y solté un siseo, llamando la atención de los invitados. ¿Qué pasa? Ni siquiera sabes cortar una fruta bien, se quejó Charlotte. Lo siento, voy a buscar un plato limpio. En cuanto lo traiga, tengo que irme corriendo. Espera. Jonathan me llamó de repente. Cada palabra, deliberada. Date la vuelta. Mi cuerpo parece clavado en el sitio. 1 segundo, 2 segundos. El supervisor llegó en el momento justo. Lo siento, nuestro compañero es nuevo y aún no está familiarizado con el trabajo, así que hoy la bandeja de frutas es gratuita para usted. El capataz me guiñó un ojo. ¿No se va a dar prisa en traer otra? Logré escapar. Entonces la capataz me habló. La próxima vez, sé más astuto cuando algo suceda. Todos hemos sido nuevos alguna vez, si recibes una queja, habrás trabajado para nada esta noche. Gracias. De nada, pero tengan mucho cuidado en esa sala VIP, está llena de invitados distinguidos. El más joven y guapo del centro es el dueño de una empresa de tecnología innovadora, y no podemos permitirnos ofenderlo. Hermana, tengo un poco de miedo. ¿Puedes ayudarme a llevar la naranja? De acuerdo. Respiré aliviado. Si hay alguien en este mundo que ha ofendido profundamente a Jonathan, solo puedo ser yo. Yo era ese ex molesto que mencionó. Todavía lo recuerdo, en mi primer año. Jonathan estaba entre los nuevos estudiantes, vestido con ropa vieja y descolorida, sintiéndose fuera de lugar. Se nota que es pobre. También es visiblemente alto. Me gusta el tono claro y frío de su voz al hablar. También me gusta cómo se le cierran los párpados cuando me mira. Jonathan anda muy corto de dinero, un contacto del consejero le arrebató la ayuda financiera para estudiantes. Así que después de cierta clase nocturna, le agarré la tierna mano con la ferocidad de un lobo. Jonathan, me gustas. Quédate conmigo. Soy bastante rico y podemos compartir los gastos. Si de verdad no funciona, hasta te daré dinero por un beso. En aquel entonces me rechazaron. Pero entonces mi vida era viento en popa, y no entendía lo que significaba el fracaso. Cuanto más me rechazaba, más me aferraba a él. Hasta que mi abuelo, quien lo crió, enfermó gravemente, no pestañeé y pagué sus gastos médicos. En ese momento, Jonathan finalmente me hizo una reverencia. Pensé tontamente que había hecho un gran favor. Mucho después me di cuenta de que lo había conquistado, pero también lo había destrozado.
Después de que nos conocimos, él seguía trabajando a diario para ganarse la vida. Apenas usaba mi dinero, pero la situación empeoró. Corrieron rumores sobre Jonathan en la escuela. Decían que se había vendido por dinero. La mirada de sus compañeros hacia él cambió, algunos incluso le pusieron un apodo poco favorecedor. En ese entonces yo todavía era optimista e ingenua, le tomaba la mano y le decía, no les hagas caso, solo están celosos. Vivo en mi propia Torre de Marfil, sin darme cuenta de que Jonathan está librando una batalla solitaria. En mi último año mi familia se declaró en bancarrota. No le dije a Jonathan. Solo lo llamé y le dije, terminemos. ¿Por qué? Aburrido. Bien. Y así nos separamos. Supongo que estaba feliz en ese momento porque por fin había recuperado su libertad. El día que rompimos quité mi tarjeta SIM, cancelé mi WeChat y tomé un tren a otra ciudad para trabajar y pagar mis deudas. Solo hace 3 meses que regresé aquí. Jonathan se ve genial. Siempre fue un estudiante destacado, el tipo de supergenio que dominaba todo su departamento en la universidad. Apenas 4 años después de graduarse, ya se había convertido en una estrella emergente del sector tecnológico, apareciendo en revistas financieras. Charlotte fue en su día la flor y nata de nuestra clase, y debutó en penúltimo año. No esperaba que estuvieran juntos. ¡Qué bien, qué bien! Me llevé la mano al pecho, reprimiendo la amargura. A las 4 de la mañana, terminé de trabajar. Fui el último en irme, mis compañeros pensaron que no quedaba nadie y habían apagado las luces antes de tiempo, y el ascensor también se había parado. Apreté el botón del ascensor con impaciencia, esperando encenderlo. Haz una llamada. La voz de Jonathan resonó de repente desde atrás. Llamé a mi colega con frialdad. El ascensor se volvió a abrir, y Jonathan y yo nos quedamos en el estrecho espacio. ¿Ya tienen todo libre?, preguntó con indiferencia. Solo podemos irnos cuando se hayan ido todos los invitados. Es alto el sueldo aquí. No pasa nada. Bajé la cabeza con el ala del sombrero apretándome la cara. Jonathan no parecía reconocerme y charló con naturalidad. Me quedé atónita al darme cuenta de que hablaba de Charlotte. ¿Y tú? Trabajando hasta tarde, ¿no viene tu novio a recogerte? Vivo cerca. Llegó el ascensor. En cuanto se abrió la puerta, salí corriendo. Tras varios minutos de calma, Jonathan finalmente estalló en ira. ¿De qué huyes? ¿A dónde más puedes ir?, preguntó Valentina. ¿Levantarse e irse, desvanecerse en el aire? ¿Es divertido? Jonathan se acercó paso a paso. Seguía siendo el chico de mis recuerdos, solo que su inocencia juvenil se había desvanecido y se había vuelto más maduro y reservado. Cuenta de WeChat cancelada, número de teléfono desconectado, ni siquiera el profesor puede encontrarte. Valentina, eres realmente especial. Levanté la vista lentamente y encontré su mirada. Debiste haber usado tus contactos para averiguarlo, ¿no? Mi familia se declaró en bancarrota, mi padre se vio envuelto en problemas financieros y aún no ha saldado las deudas. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? Me quedé sin palabras. ¿Es porque no puede dejar atrás su orgullo, señorita Valentina? No antes de que terminara de hablar, Charlotte se acercó. Valentina. ¿Eres tú de verdad? Está más hermosa que cuando estaba en la universidad, exquisita, hasta el último pelo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Tus compañeros te han estado buscando. ¿Por qué no has tenido noticias en 4 años? Me fui al sur. Con razón, Charlotte miró sorprendida la ropa que llevaba. Valentina, ¿no es esta la chaqueta de plumas que compraste en el penúltimo año? Está toda desgastada, ¿por qué la sigues usando? Antes compraba ropa y la tiraba después de usarla solo un año. Su pregunta tenía la intención de ponerme en una situación difícil. Pero ya me he vuelto insensible. No está mal, todavía se puede llevar. Charlotte lo entendió. ¿Te cuesta vivir ahora mismo? Deberías haberlo dicho antes, un antiguo compañero de clase puede ayudarte. Sacó una tarjeta. Úsala, no hace falta devolverla. Gracias, pero no es necesario. La miró luego a Jonathan y sonrió discretamente.
Me caso pronto, no olvides venir. En cuanto pronunció esas palabras, Jonathan se quedó atónito. El KTV es solo mi trabajo de medio tiempo, durante el día, todavía tengo que ir a trabajar. El lunes, un cliente vino a la empresa. Los compañeros estaban cotilleando. Escuché que este cliente es un genio, creó este sistema para encontrar gente. Ah. ¿A quién buscas? ¿A tu exnovia? Me tembló el párpado y tuve un ligero presentimiento. ¿Lo habrá encontrado? No sé, el sistema aún no está terminado, y los peces gordos han invertido bastante dinero, las perspectivas son ilimitadas. Nuestro jefe también quiere colaborar. Organicé los materiales. En la entrada del salón, se escuchó la voz de Jonathan. Necesito pensar más en la colaboración. Abrí la puerta y puse los documentos sobre la mesa. La mirada de Jonathan era penetrante. ¿Qué haces aquí? Voy a trabajar. Este es mi trabajo principal. El líder preguntó con curiosidad, Valentina, ¿conoces a Jonathan? Reflexioné un momento y respondí, lo he visto. ¿Lo acabo de ver? Jonathan se enojó de nuevo. No sé por qué está enojado, el día que rompimos ni siquiera miró atrás. No estaba con él. Me señaló, SRL, puedo firmar el contrato con la condición de que Valentina sea mi asistente. El líder accedió de inmediato sin darme oportunidad de rebatir. Hablaron todo el día. Por la noche recogí mi mochila y salí del trabajo a tiempo. Jonathan me detuvo. ¿A dónde vas? Todavía no te he dejado ir. Jonathan, no puedo hacer horas extras hoy, tengo otros asuntos que atender. ¿Qué pasa? Voy a llevar comida a domicilio. Jonathan me miró con incredulidad. Antes era tan delicado que no tocaba la comida para llevar. Durante sus 4 años en la universidad, Jonathan repartía comida a domicilio después de clase. Su cena solía consistir en una comida preparada que entregaba la empresa de comida para llevar. Una vez fui a buscarlo. En la estrecha habitación, estaba apiñado con un grupo de escritores, saboreando el arroz de una caja. Le dije, Jonathan, ¿cómo comes esto? No está limpio. Parecía muy incómodo. ¿Importa si está limpio o no? Ven, acompáñame a comer filete. Lo llevé a un restaurante occidental recién inaugurado, donde el precio promedio por persona superaba los 500. Se quedó un rato en la entrada, quitándose en silencio el uniforme de repartidor. Tras el declive de la familia, por fin comprendí sus emociones ese día. Igual que hoy. Empezó a nevar. El suelo estaba muy resbaladizo y me caí, derramando mi comida. Llamé al cliente para explicarle, pero me regañó. Me dijo que no pusiera excusas, que llegar tarde era llegar tarde. La palma raspada me roía hasta los huesos en el frío invierno, pero me daba igual y pedí disculpas una y otra vez. Jonathan apareció de repente y me ayudó con el coche. No sé cuándo llegó ni cuánto tiempo llevaba observándome. Instintivamente escondí las manos tras la espalda. No lo ocultes más, tenía la voz ronca y los ojos muy rojos. Ve a lavarte rápido. Primero tengo que entregar la comida. Sube al coche, te llevo. El cliente vivía en el primer piso. Cuando le entregué la comida, la otra persona murmuró, ¿incluso un Porsche entrega comida a domicilio? Tengo que tomar el siguiente pedido. Jonathan dijo, no lo envíes. No, gané muy poco esta noche. Entonces lo compraré. ¿Qué? Con un DIN, el sistema aceptó automáticamente la orden que había asignado. Te compro tu tiempo esta noche. Jonathan me llevó a su casa. Me quedé en la entrada, sin ganas de entrar, pasara lo que pasara. Charlotte se enojaría. Jonathan dijo, ¿aún tienes tiempo para cuidar de los demás? Mira lo que te has hecho. Aparte de las abrasiones en las palmas, tenía el cuerpo cubierto de nieve derretida. Por cierto, Valentina, ¿ves esta habitación? Parece que una mujer ha estado aquí. ¿No viven juntos? Nunca he estado con ella. Jonathan me lanzó un contrato. Hace 6 meses, me propuso colaborar. No quería estar sujeta a reglas tácitas, así que me pidió que fingiera ser su novio y que ella me ayudara a lidiar con clientes difíciles.
Él hizo una pausa, como si temiera que no lo entendiera, y luego me explicó más. A algunos clientes les gusta enviar mujeres a la cama de otros, pensando que todos caen en eso. Me molesta y Charlotte me ayuda a evitarlos. Este contrato está escrito con claridad y no interfiere en la vida privada de cada uno. Jonathan me tomó la mano y curó mi herida. Vi una hilera de cremas de manos sin abrir en el estante. Antes era mi marca favorita. Jonathan compró el set completo y lo guardó en casa. Hoy le pregunté a tu colega sobre eso. Habló con tono pesado. No tienes novio y dijiste que estabas soltera durante la actividad de equipo de la semana pasada. Valentina, lo hiciste a propósito para engañarme, ¿verdad? No te mentí. Entonces enséñame la foto de ese hombre y tú. Nunca te tomes una foto de grupo. Tú que tanto te gusta tomar fotos, ni siquiera te tomes una selfie con tu nuevo amor. Me lo recordaste, te lo mostraré la próxima vez que tome una foto. Jonathan estaba tan divertido con mi enojo que de repente se recostó en el sofá, envolviéndome por completo, creando una fuerte sensación de presión. No podía moverme e incluso a través del suéter, aún podía sentir su calor corporal. Te compré tiempo, así que ya sabes qué hacer, ¿no? Te lo devolveré, Jonathan. De verdad que me caso. Me pasó la mano por el hombro, pero se detuvo en la muñeca. Estoy a punto de casarme, pero todavía llevo la pulsera que me regaló mi exnovio. ¿No te parece inapropiado? Llevo una cadena en la muñeca, que ha perdido su brillo con el paso del tiempo. Fue el primer regalo que me dio Jonathan. Cuando tenía 19 años. Hubo una semana en la que, aparte de ir a clases, casi no vi a nadie más. Él estaba ocupado buscando trabajos de medio tiempo, trabajando más duro que nunca. En mi cumpleaños mis padres me organizaron una fiesta en un restaurante elegante. Se lo conté a Jonathan, pero no vino. Esperé y al anochecer por fin recibí su llamada. Me dijo que lo esperara en la entrada del restaurante. Bajo la intensa nevada, mi joven figura se erguía como un pino. Estaba cansado del viaje igual que yo hoy, con su uniforme amarillo de repartidor salpicado de barro. En aquel entonces no entendía nada y solo podía quejarme de que había llegado demasiado tarde. Jonathan me acarició la cabeza y me dijo que me había traído un regalo de cumpleaños. La pulsera es básica, no es cara, pero supera por completo sus posibilidades económicas. Me gustó mucho y me la puse en la muñeca enseguida, sin quitármela nunca más. Más tarde mis padres me llamaron y me preguntaron con quién hablaba. No les gustaba Jonathan y pensaban que no era lo suficientemente bueno para mí. Para cuando me di la vuelta, Jonathan ya se había esfumado entre el viento y la nieve. A estas alturas de vez en cuando pienso en el pasado. Al menos cuando tenía 19 años, Jonathan debía de gustarme, ¿verdad? Ese brazalete se lo ganó con su incansable trabajo día y noche. ¿Acaso él, como yo esta noche, luchaba y se caía en la nieve, pero seguía adelante con valentía por este brazalete? Pero, ¿y ahora? Me está presionando, me está obligando. Su casa estaba llena de los artículos de lujo que antes amaba. ¿Seguía pensando en mí o intentaba humillarme? No lo entendía, y mis ojos se humedecieron involuntariamente. Jonathan se quedó atónito y de inmediato entró en pánico. Siempre se sentía perdido cuando lloraba. Esto era exactamente igual que antes. Rápidamente me secó el rabillo del ojo. No llores, no llores, es mi culpa. Solo intentaba asustarte un poco. Hoy cumples 26 años y te compré una pulsera nueva. ¿Qué? Incluso se me olvidó. Hoy es mi cumpleaños. Jonathan sacó una caja de regalo nueva. Mira, ¿te gusta? Valentina, ¿podemos? Antes de que terminara la frase sonó el timbre. Andrew estaba en la puerta, con un cigarrillo en la boca. ¿Dónde está Valentina? Vine a recogerla. ¿Quién eres? Soy su prometido, ¿no te lo dijo? Jonathan se quedó atónito, el brazalete cayó sobre la alfombra. Caminé con Andrew. No bajó la ventanilla, pero siguió fumando un cigarrillo tras otro. El humo me hacía toser sin control. Conocí a Andrew. Antes de que mi familia se arruinara, me confesó sus sentimientos, pero en ese entonces, estaba completamente concentrada en Jonathan y lo rechacé varias veces.
Hasta la semana pasada, cuando de repente vino a verme. Andrew dijo que si me casaba con él, me ayudaría a pagar mis deudas. Le pregunté por qué. Dijo con orgullo, quiero demostrar que elegiste a la persona equivocada en ese entonces. Solo yo puedo salvarte. Ese pobre chico solo te hundirá. O quiere casarse conmigo solo por su propio heroísmo. Solo para tomarme como peón. ¡Qué ridículo! Hoy no tuve más remedio que pedirle un favor. Una llamada bastaría, necesitaba una excusa para escaparme. No sé cómo me encontró. Le dije con frialdad, ¿por qué te haces pasar por mi prometido? ¿Cuál es la diferencia? En fin, estamos a punto de casarnos. Aún no he dado mi consentimiento. ¿Tienes alguna otra opción? Señora Valentina, despierte, está muy endeudada, quien se case con usted será un tonto. Aparte de mí, ¿quién más la querría? ¿Ese tipo de ahora? Andrew es muy despectivo. Es ese pobre novio suyo de la universidad, ¿verdad? Déjeme decirle que ha vuelto para humillarla. Antes lo reprimía si no se atrevía a resistirse, pero ahora que estás pasando por un mal momento, quién sabe cómo se ríe de ti por dentro. No es asunto tuyo. ¿Por qué no lo cierras? Antes me robaba mujeres, ahora es hora de desanimarlo. Andrew, no soy tu posesión. No lo acepté antes y no lo haré en el futuro. Salí del coche y Andrew no me detuvo. Depende de ti decidir si estás de acuerdo o no. Valentina, piensa en tu familia. Su comportamiento frívolo me recuerda al pasado. Quienes difunden rumores y se burlan de Jonathan, son así. ¿Soy yo también así en el corazón de Jonathan? La noticia de mi regreso se extendió entre mis compañeros, junto con la situación de mi familia. Mi compañera de piso, Ellie, me contactó de nuevo. Se va a casar y me preguntó si aún estaría dispuesta a ser su dama de honor. Esa fue nuestra promesa, quien se case después tendrá a la otra como dama de honor. El día de la boda, vinieron muchos antiguos compañeros de clase, y los fui agregando a todos de nuevo a WeChat uno por uno. Ellie llevaba un vestido de novia y tenía lágrimas en los ojos. Valentina, siempre pensé que serías la primera de las 4 en casarte. Si me caso, ¿cómo puedo ser tu dama de honor? ¿Cómo te atreves a decir eso? Llevar años sin saber nada me está volviendo loca. Me equivoqué. Ya no me iré, me quedaré y te compensaré. Ellie sonrió. ¿Por qué decidiste desaparecer sin dejar rastro? Si tienes dificultades, dilo, todos podemos ayudarte. Bajé la mirada a mis dedos de los pies. Tras pensarlo un momento, pronuncié las palabras que había guardado en mi corazón todos estos años. Nunca me había enfrentado a un revés así, Ellie, ¿sabes? Es como si mi vida entera se hubiera derrumbado y no sé qué hacer. Ni siquiera soporto la mirada de todos, incluso su compasión me hiere. Supongo que fue un impulso, así que borré toda mi información de contacto. Ellie suspiró. Jonathan te ha estado buscando hasta la locura. ¿Qué? Me quedé atónita. ¿No lo sabes? Intentó casi todos los métodos, contactó a los profesores, contactó con la escuela y casi llamó a la policía. Como estudiante pobre no tenía muchos contactos en ese entonces, y al no encontrarte, fue a tu casa. Ellie me miró antes de continuar hablando. También sabes que les tiene mucho miedo a tus padres. Pero se armó de valor para ir, pero ¿quién se habría imaginado que toda tu familia se había ido, incluso tus padres habían desaparecido? Esa fue la primera vez que vi a Jonathan derrumbarse, estaba sentado en tu puerta, llorando como un perro. Más tarde supo que podrías estar en el sur, así que fue a buscarte pero no pudo encontrarte. ¿Dónde estás exactamente? Dije despacio, en incontables lugares. Como nos han perseguido por deudas, nuestra familia cambió de apellido y tuvimos que mudarnos casi cada 15 días. Con razón lo encontró, fue extraño. Ellie chasqueó la lengua. En cualquier caso, al final regresó a Pekín desesperado y empezó a trabajar en su sistema de datos de personas desaparecidas. No lo entiendo. Pensé que a Jonathan no le importaba en absoluto mi presencia o ausencia. Antes de graduarme en mi último año, lo escuché hablando con sus compañeros de dormitorio. Un compañero le preguntó ¿qué planes tienes después de graduarte?
¿Te vas a casar con Valentina? Jonathan respondió fríamente que no. Ese día me sentí profundamente afectado. Poco después mi familia se deterioró. Le propuse directamente separarnos, y él no hizo ningún esfuerzo por conservarme. ¿Qué significa buscarme por todas partes? ¿Solo arrepentirse después de perder algo? Me siento un poco perdida. Cuando ella me lanzó el ramo, me distraje y no lo atrapé. El ramo cayó en las manos de Jonathan. El anfitrión dijo: «Te caballero ha atrapado el ramo. Felicidades. Pronto habrá cosas buenas. ¿Se lo darás a tu novia cuando regreses? No hay necesidad de ser tan problemático». Jonathan se acercó a mí y me ofreció un ramo. Todo el lugar estalló en caos, el ruido casi hizo volar el techo. Incluso ella gritaba. Yo estaba perdido, sin saber si responder o no. Jonathan, ya conociste a mi prometido. Aunque es un impostor, no creo que tu juicio pudiera ser tan malo. Puedes considerar que mi juicio es deficiente. De acuerdo, incluso si es real. Jonathan se acercó un poco más y me susurró al oído. Entonces deberías abandonarlo y volver conmigo. La voz baja era como un hechizo, llena de seducción. Casi cedí. Solo un poquito. Después de todos estos años, Jonathan todavía puede bailar con desenfreno en mi zona estética. Después de la ceremonia, todos mis antiguos compañeros de clase vinieron a buscarme para tomar algo. Bebí demasiado sin querer. Después, solo recuerdo haber corrido a la escalera para sentarme. Por muy animada que esté afuera, la escalera siempre es el lugar más tranquilo. Jonathan me encontró. ¿Cómo llegaste aquí? Me giré y lo miré con desdén. Acabo de llorar. Jonathan, estoy tan cansada. Jonathan fue el encargado de llevarme de vuelta. Había estado llorando sin poder caminar, y cuando salimos del coche, me cargó en brazos. Estoy tan cansada, tengo que trabajar todos los días. ¿Cuándo terminará esto? Ayer, un cliente me derramó una bebida entera encima. ¡Qué injusto! Claramente no fue mi culpa. Jonathan, quiero comer salmón y camarones dulces. Casi puedo olvidar su sabor. Los efectos del alcohol me dejan sin palabras. Jonathan intenta consolarme con paciencia, pero no puedo asimilar nada de lo que dice. Al final, me sentó en el sofá de su casa. Me preguntó, ¿qué tiene de bueno ese hombre? Respondí aturdida, me ayudó a devolver el dinero. Yo también puedo, Valentina, soy mejor que él, conozco tus gustos y disgustos, sé cómo hacerte feliz. Valentina, te lo ruego por favor, no vuelvas a desaparecer, ¿de acuerdo? No recuerdo nada después de eso. Al día siguiente me desperté en la cama de Jonathan. Completamente desnudo. La mesa del comedor estaba llena de sashimi de varios tipos. También había un plato de naranjas cortadas en rodajas del mismo tamaño. Jonathan dijo, te pedí un permiso, no tienes que trabajar hoy. En cuanto me senté, me levanté de un salto. ¿Preguntaste por mí? Sí. ¿Hablaste con mi líder? ¿Qué pasa? Lo malinterpretará. Entre tú y yo, todo es real. ¿Qué hay que malinterpretar? Me quedé sin palabras. Le pregunté a tu supervisor, ¿y no aceptas un puesto de programación para facilitar el trabajo a tiempo parcial? Bueno, aunque los trabajos de programación pagan bien, siempre requieren horas extras. Si acepto algunos puestos más, puedo ganar más al mes que en un puesto de programación. A partir del mes que viene, volverás a tu puesto de programación y podrás dejar tus trabajos a tiempo parcial. No, lo declino cortésmente. Hace tiempo que no escribo código y me he oxidado bastante. Está bien, te lo enseñaré de nuevo. Bajó la cabeza, se concentró en pelar las cáscaras de los camarones, las mojó en condimento y las puso en mi tazón. Igual que antes. Siempre me pelaba con cuidado cada camarón. En la universidad, no me fue bien en programación. Pero con un novio genial que me daba clases particulares gratis, era imposible que saliera mal. Susurré, de verdad que lo olvidé todo. Jonathan escribió unas líneas en el papel con naturalidad y se sentó a mi lado. Eran algunos conceptos básicos para ayudarte a recordar.
En este momento siento como si realmente hubiera regresado al pasado. Mi juventud está sentada a mi lado, explicándome con dulzura los problemas. Después de cenar, quiero volver a mi casa. No dejé que Jonathan me despidiera. Estaba soñando despierta en el metro cuando de repente recibí un mensaje de WeChat de Charlotte. Valentina, por favor, no hagas que Jonathan esté más triste, ¿vale? ¿A qué te refieres? Todos estos años ha querido pagarte. ¿Qué debo devolver? Dinero. Charlotte envió una captura de pantalla. Jonathan dijo en el grupo de la residencia universitaria, ya lo he pagado, qué alivio. Felicidades a todos. Por fin se han librado de una carga tan pesada. De ahora en adelante serán libres de espíritu, jaja. Estaba aturdido. Recibí un mensaje de deuda. La deuda ya está pagada en su totalidad, el pagador, Jonathan. La sangre de todo mi cuerpo se había congelado. La mano que sostenía mi teléfono temblaba incontrolablemente. En retrospectiva, Jonathan me buscaba desesperadamente. Después de nuestra reunión, me ascendiste y me diste un aumento. Lo que dijiste y lo que hiciste. Incluyendo lo de anoche. Resulta que todo era para pagar deudas. Nada más. Sí, en el karaoke Charlotte dijo que me odiaba. Quizás era cierto. A Jonathan no le gusta deberle nada a nadie. De principio a fin, solo soy una pesada carga en su corazón, una acreedora. En este momento me invade una tristeza infinita. Ni siquiera sé cómo culparlo. Hace 8 años, fui yo quien lo colocó en una posición desigual a la mía. Desde entonces, ha sido difícil corregirlo. Era muy recto y no daba por sentado mis esfuerzos. Lo recordaba con cortesía hasta ahora. Pero sería mejor olvidarlo. Sentí un fuego indescriptible en el corazón, y me temblaban las yemas de los dedos al enviarle un mensaje a Jonathan. ¿Quién te dio el derecho de pagar mis deudas sin mi permiso? ¿No es bueno pagarlas? Ya no tendrás que trabajar en varios empleos. No lo necesito. Valentina, no seas terca. Debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Siempre quise pagarte los gastos médicos de mi abuelo mientras estuviera vivo. Sus palabras me conmovieron una vez más. Ahorraré este dinero para devolvértelo, y de ahora en adelante, salvo asuntos oficiales, no nos contactemos más. Jonathan me llamó muchas veces, pero no quise contestar. Me tomé un día libre y me encerré en mi habitación, durmiendo profundamente como si intentara recuperar todo el sueño perdido a lo largo de los años. No fue hasta la mañana siguiente que mi mamá me lo dijo. Jonathan estuvo abajo toda la noche. Voy en metro al trabajo. Jonathan dejó su Porsche para ir en metro conmigo. Por la noche fui a mi trabajo de medio tiempo en KTV como siempre. Él reservó una pequeña sala privada, se sentó junto a la puerta y me vio entrar y salir. Era como una estatua en movimiento, siguiéndome a donde quiera que iba. Esto duró varios días. Al final no pude soportarlo más y dije, no me sigas más. Si no me sigues, desaparecerás. Contaba con los dedos. Te fuiste a otras ciudades, te escondiste en las escaleras, te esfumaste sin contestar llamadas, lo que me dificultaba dejar atrás mis preocupaciones. Con un nudo en la garganta dije, prometo pagarte y no volveré a desaparecer. Hay confianza entre las personas, ¿verdad? Jonathan frunció el ceño. ¿Qué dijiste? No tengo que pagarte. Seguía siendo mi sombra. Hasta el viernes no apareció. Charlotte gritó enojada. Jonathan golpeó a alguien. Jonathan golpeó a Andrew. La razón fue que hoy asistieron juntos a una reunión de la industria. Al no estar en la misma mesa, Andrew probablemente no lo vio. De repente alguien mencionó al ermitaño de la familia Yu. Andrew habló con elocuencia, el señor Yu tiene una hija llamada Valentina, y es increíblemente hermosa. Antes era muy difícil conquistarla, pero ahora es muy fácil. ¿No está su familia endeudada? Prometo ayudar a Valentina a saldarla, y ella, obedientemente, vendrá conmigo. Que esa chica gaste tanto dinero para traerla a casa vale la pena. Antes de que pudiera terminar de hablar, el puño de Jonathan le impactó. Frente a tantos expertos de la industria,
acababa de golpear al rico heredero de segunda generación de la familia Xiao. Afuera de la consulta, Charlotte me culpó. Jonathan no tiene antecedentes, ha luchado solo hasta ahora, lo cual es más difícil que cualquier otro, pero ahora, por tu culpa, es inevitable que ofenda a algunos. Charlotte estaba furiosa. Valentina, si no vas a ayudarlo, ¿podrías al menos no empeorarle las cosas? Un desastre. Charlotte, ¿qué derecho tienes a pedirme cuentas? Charlotte se quedó atónita. ¿Sí, no estás cooperando? ¿No acordamos no meternos en la vida privada del otro? De hecho, te lo dijo. Charlotte se sintió profundamente afectada. Al poco tiempo sus ojos se pusieron rojos y se sintió muy agraviada. Valentina, aunque Jonathan y yo solo somos colaboradores, me cae muy bien. Has estado ausente tanto tiempo, así que sigue desapareciendo y déjamelo a mí, ¿vale? ¿Te cae bien? Sí. Esto es inesperado para mí. ¿Por qué no fuiste tú quien lideró la difusión de los rumores sobre Jonathan en la escuela? Charlotte palideció al instante. Desaparecí, pero no perdí la memoria. La miré con frialdad. ¿Recuerdas cuando me acorralaste en el baño de mujeres después de que Jonathan y yo nos vimos? Dijiste, Valentina, ¿cuánto gastaste para apoyar a Jonathan? Charlotte entró en pánico. No me acuerdo. Más tarde alguien lo llamó pato a Jonathan en su cara. ¿Lo has olvidado también? Ese apodo desagradable debe haber salido de ti, ¿verdad? No, estás diciendo tonterías. No entiendo las reglas de tu círculo. Si se revelara que una gran estrella acosó verbalmente a un compañero de clase, ¿qué pensarían los fans? Valentina. Charlotte alzó la voz. Ahora eres tú quien está difundiendo rumores. Ah, sí. ¿Debería buscar a algunos compañeros para que testifiquen? Se desanimó al instante. Por favor, Valentina, puedo darte el dinero que quieras, pero no vuelvas a sacar el tema, ¿vale? Y no le digas a Jonathan que lo lastimé de joven y no sabía qué hacer, pero que ahora lo quiero de verdad y puedo compensarlo. ¿Sigues pensando que solo lo lastimaste? Negué con la cabeza, impotente. Charlotte, tú también me has hecho daño. Entonces te pedí disculpas. Estaba presa del pánico rogándote, Valentina, que no se lo dijeras a Jonathan, que no arruinaras mi imagen en su corazón. Antes de que pudiera pronunciar palabra, las cortinas de la sala de reconocimiento se abrieron de repente. Jonathan estaba de pie junto a la ventana. Parecía haber estado allí mucho tiempo. Cuando Charlotte fue expulsada, quedó desconsolada y perdida. Jonathan no era una persona magnánima. Detestaba los rumores de entonces y, como era natural, tenía una expresión agria hacia Charlotte. Jonathan no suele decir muchas palabrotas. Pero es un estudiante destacado, capaz de dejar a alguien con una sombra para toda la vida sin decir una sola palabrota. Charlotte supuso que no se atrevería a volver a verlo. ¿Estás bien? Miré a Jonathan, su herida es superficial y ya fue curada. ¿Afectará a tu empresa? No te preocupes, no es un problema grave. Pero Andrew necesita coser. Hasta las agujas de coser son más baratas que él. Le deseo una desfiguración. Jonathan se rió de repente. Así es como debe ser. ¿Qué? ¿Eres tú de verdad? ¿Cuánto tiempo hace que no dices algo tan descarado? Di unas palabras más, quiero oírlas. Al carajo con los negocios, son un montón de estafadores. ¿Qué más? El precio del cerdo ha vuelto a subir, ¿hay alguna manera de vivir así? Muy bien, continúa. Maldito trabajo, solo quiero quedarme en casa viendo la tele y durmiendo. ¿Te quejas de mí? No lo tengo, ¿cómo podría atreverme? Tú te atreves. El sol brillaba sobre la nieve mientras discutíamos todo el camino. De repente sentí como si hubiéramos regresado a nuestros días de estudiantes. Dejé salir todas las emociones que había reprimido durante años y, mientras hablaba, empecé a llorar. Espérame, ¿vale? Te devolveré todo el dinero. Jonathan volvió a entrar en pánico. ¿De qué hablas? ¿Y por qué te enojaste de repente antes? Estuvo mal que te devolviera el dinero sin pedirlo, pero no puedes ignorarme. Me tratas como una carga, ¿cómo me atrevo a prestarte atención?
¿Una carga? Jonathan frunció el ceño. ¿Quién dijo eso? Charlotte, espera, ¿será que está sembrando discordia? Pero la captura de pantalla es definitivamente real. Abrí el historial de chat. Jonathan dijo enojado, no me refería a ti en absoluto. Entonces Jonathan sacó el historial de chat de su teléfono. Le dijo a su compañero de piso que había saldado un lote de pagos atrasados de proyectos a la empresa. Solo entonces tuvieron lugar esas conversaciones. El registro del chat, de alguna manera, terminó en manos de Charlotte, quien lo malinterpretó. ¿Pero cómo sabe que quieres ayudarme a pagar el dinero? Tiene experiencia pagando deudas, así que le pregunté. Jonathan condujo hasta su casa. Era la tercera vez que venía a ese lugar, pero sus sentimientos eran completamente diferentes. Aprovechemos el día de hoy para tener una conversación abierta. Jonathan me sirvió un café. Valentina, tengo muchas preguntas que hacerte. ¿Preguntas? ¿Por qué terminamos? Me convertí en una carga, y después de pensarlo, terminar parece ser la mejor opción. ¿No será porque te cansaste de jugar? Me quedé atónito por un momento y luego recordé que el aburrimiento fue la razón que di al terminar. Después de decir esas dos palabras, Jonathan se alejó sin mirar atrás. Dijo con voz grave, pensé que me tratabas como a un juguete. Después de 4 años te cansaste de jugar conmigo, y con los cambios en la familia, no pude ayudar en absoluto, así que ya no me querías. ¿Cómo pudo pensar eso? Abrí la boca, pero aún no había respondido. Jonathan dijo rápidamente, aún así, no importa. Parecía tener miedo de escuchar la respuesta, así que reveló sus cartas primero. Valentina, ya me decidí. Aunque solo sea un juguete, quiero estar a tu lado para siempre. Los ojos de Jonathan estaban oscuros y brillantes igual que antes. Reflexioné sobre sus palabras un buen rato antes de finalmente hablar. ¿Me malinterpretaste? ¿MMM? Eso fue solo un comentario acalorado, Jonathan. Nunca te he visto como un juguete, voy en serio con mi relación. ¿Por qué solo son palabras de enojo? Antes de la ceremonia de graduación, le dijiste a tu compañero de cuarto que no te casarías conmigo. Esta vez, Jonathan se quedó atónito. Recordó durante mucho tiempo sentirse entre divertido e impotente. Lo que quise decir en ese momento fue que me acababa de graduar y aún no era capaz de casarme. De hecho, había empezado a mirar anillos de diamantes hace mucho tiempo, pero no podía permitírmelo. Ambos nos enfrentamos a un problema tras otro y descubrimos que habíamos hecho interpretaciones incorrectas. ¿Por qué ocurre esto? La razón fundamental sigue siendo la gran disparidad en las condiciones reales. Jonathan creía que lo ayudaba para mi propia diversión. Pensaba que Jonathan se sentía culpable y no tenía más opción que estar conmigo. No creía que ninguno de los dos se amara. Volviendo al presente. Jonathan preguntó, Valentina, ¿por qué prefieres la ayuda de Andrew que la mía? Porque me gustas, no quiero desarrollar este tipo de relación contigo. De repente lo comprendí. Jonathan asintió, así es, yo sentía exactamente lo mismo en aquel entonces. Espera, cuando te confesé mis sentimientos, ¿también te gustaba? Sí, Valentina, me gustas incluso antes que tú. La primera vez que nos conocimos en la matrícula de nuevos estudiantes, dijiste que te llamabas Valentina, y lo anoté. La historia de Jonathan me hizo redescubrir la versión tonta de mí mismo de entonces. Se enamoró de mí antes que yo. Simplemente lo confesó demasiado tarde. La forma en que intenté demostrar mi buena voluntad estuvo mal desde el principio. Usé lo que más le faltaba para seducirlo. Le costaba hablar. De hecho, me ha dicho muchas veces que le gusto. Es que nadie lo cree. Todos creían que decía mentiras, palabras para halagarme. Después de mucho tiempo lo creí, e incluso él empezaba a creerlo. Al final, ¿era Valentina lo que le gustaba o los gastos médicos del abuelo? Después de que se burlaran de nosotros innumerables veces y de darse cuenta una y otra vez de la distancia que nos separaba, Jonathan estaba perdido. Se retorcía en contradicciones, atormentándose día tras día. Cualquiera puede ayudarlo. Solo que yo no puedo. Porque el dinero puede cambiar el sabor del cariño. Si Jonathan no fuera tan terco, podría acostarse tranquilo a mi lado.
Pero no lo hizo. Precisamente porque no lo tiene es el chico que me gusta. Jonathan cogió una naranja y empezó a cortarla lentamente. De repente recordé el día que nos reencontramos. ¿Qué significaban esas palabras que dijiste? Tú puedes decir cosas con enojo, pero yo no. Creí que te cansaste de jugar y me dejaste y luego desapareciste durante 4 años, como si me estuvieras evitando a propósito. ¿No puedo enojarme? Parece posible. Pero Charlotte dijo que me odias. Lo siento, es culpa mía por no haberle refutado a tiempo. Jonathan cortó lentamente la última rodaja de naranja. Suspiró suavemente. Después de todo, pensé que hablabas en serio. Ya no me quieres. La nieve se acumula fuera de la ventana, haciendo que la habitación esté seca y cálida. En ese momento finalmente confirmé que en el río del tiempo, el joven caminaba penosamente hacia mí. Durante el aniversario de la escuela, Jonathan y yo regresamos a nuestra alma mater. Él iba a dar un discurso en el escenario como representante de graduados destacados. La escuela sigue siendo la misma, solo los rostros jóvenes han cambiado una y otra vez. Siempre habrá alguien joven. Siempre habrá alguien que por sus ideales esté en la flor de la vida. La etiqueta de la graduada se le cayó del bolsillo. Un superior me ayudó a recogerlo y me dijo sorprendido: «Señor, eres Valentina, ¿verdad? ¿Me conoces? Estoy haciendo prácticas en la empresa de Jonathan, y eres toda una celebridad en nuestra firma». ¿En serio? Visité la empresa de Jonathan una vez y me senté en recepción esperándolo. Cuando la recepcionista registró mi nombre, la reacción fue la misma. ¿Eres Valentina? Sigo sin saber por qué, incluso hoy en día. El joven dijo que el proyecto de la compañía contaba con un conjunto de algoritmos subyacentes fundamentales, que se decía que Jonathan había escrito cuando desarrolló este sistema. Dejó una nota. Si conoces a Valentina, dile que la amo. Cualquiera que haya trabajado con este algoritmo puede ver esta frase. Me quedé pensativo un buen rato cuando escuché a mi compañero decir alegremente que bien. El mayor por fin encontró a la persona que buscaba. Después del discurso, Jonathan y yo caminamos lentamente por el sendero de nuestras vidas pasadas. Llegamos a la entrada de la biblioteca. Jonathan miró el gran árbol de la izquierda. Aquí fue donde me confesaste tus sentimientos. Lo recuerdo, fui muy valiente en aquel entonces. Tenía la mirada perdida, como si sus recuerdos se hubieran ido muy, muy lejos. Jonathan, ¿tuviste una época feliz en la universidad? Él ha pasado por dificultades, ha enfrentado calumnias y ha experimentado la soledad. Supongo que debe ser infeliz. Jonathan dijo: estoy muy feliz. Porque estás aquí, todo el dolor se ha convertido en alegría. Se giró, igual que antes, bajando la mirada hacia mí. Valentina, ahora me toca hablar. Me gustas, ya casi cumples 9 años, dame una oportunidad, ¿vale? Empezó a nevar de nuevo. Le cayeron copos de nieve en la cabeza. Sonreí. En el nuevo año, espero con ansias tu guía. Feliz año nuevo, mi juventud. Feliz año nuevo, mi adolescencia. Aunque haya arrepentimientos, siempre seremos nuestra mejor versión.